Leemos en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 1, desde el texto 68 al texto 79. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo, y nos alzó un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordándose de su santo pacto, del juramento que juró a Abraham nuestro padre, que nos había de dar, que sin temor librado de nuestros enemigos le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos los días nuestros. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás ante la faz del Señor para aparejar sus caminos, dando conocimiento de salud a su pueblo para remisión de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto el oriente, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Estamos ante el más precioso cántico de alabanza a Dios por su misericordia y fidelidad para con su pueblo amado. El tono lingüístico que usa el evangelista es notable, con palabras sencillas pero profundas, muy propias de la comunidad judía de su tiempo y del lenguaje bíblico en general. Es solemne, su expresión reverente y majestuoso, reflejando así la importancia de la acción y propósitos divinos. Es poético el uso de ritmo que nos trae a la memoria los salmos con sus imágenes y metáforas. Es teológico, destacando una cristología que se distingue al Mesías prometido como el Salvador y una soteriología que enfatiza la salvación y la iluminación de los que están en tinieblas. Fíjese que el nombre de Benedictus se llama así porque fue tomada de la primera frase del himno expresada en la Vulgata, la expresión en latín de las escrituras inspiradas por el divino autor, realizada en el año 382 después de Cristo. Benedictus Dominus Deus Israel, es decir, bendito el Señor Dios de Israel. Este cántico expresado por Zacarías, padre de Juan el Bautista, ante el gozo y asombro del nacimiento de su hijo. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: las expresiones sintácticas propias del lenguaje destacan con matices relevantes la importancia salvadora de Dios en favor de su pueblo, las promesas hechas a los padres, las expresiones de gratitud y alabanza a Dios por su intervención. La expresión de este cántico, que es un himno de alabanza, destaca la soberanía y la misericordia divina. Dentro de su análisis del cántico encontramos su primera parte, la introducción, en el texto 68, en su parte primera. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Esta introducción establece el tono del cántico y presenta su tema principal, la bendición y alabanza a Dios por su acción salvadora. El que se hable de Israel como la expresión Dios de Israel no es una restricción por parte de Dios, sino una expresión de su voluntad y de su amor. La verdad es que la intención se dirige al mundo entero, pero comienza por lo concreto. Aunque el Benedictus se presenta en las escrituras inspiradas como una profecía, su género literario es un cántico o un himno de alabanza. Si bien Dios ha hecho algo nuevo y definitivo en favor de su pueblo amado, la primera frase de este cántico recalca la continuidad con lo que hizo en el pasado. Esto pues se trata de un estribillo gramatical, pues que Benedicto celebrará la redención que Dios llevará a cabo a través del Mesías prometido, el Señor Jesús. La segunda parte de este cántico es el contenido. Esta está estructurada en 3 estrofas. La primera estrofa va desde el texto 68 en su segunda parte hasta el texto 71 en su segunda parte. Aquí se describe la acción de Dios en su historia de Israel y la promesa de su advenimiento del Mesías prometido. Llama la atención, fíjese, la expresión que ha visitado a su pueblo. Aquí el evangelista usa el término de la koiné episkeptomai, que significa examinar, visitar, buscar, ir en ayuda.
Dios no solo tiene ojos sobre su pueblo, sino que viene en verdad. La expresión ha cumplido la liberación tiene sus ecos veterotestamentarios y nos trae a la memoria la resonancia del Éxodo. El himno habla en metáforas. La visita, la liberación o redención, el cuerno alzado de salvación se emplean en sentido figurado. No son imágenes que hagan soñar, sino cifras en las que los oyentes encuentran una verdad familiar. Lo que se renueva continuamente en el judaísmo es la conexión de las viejas metáforas. Resuena una voz pregnada de realidades escatológicas. Cuando Lucas, el evangelista, se une a esta voz y da gracias por la venida de Jesús, el Mesías prometido, entonces las viejas imágenes cobran vida. La segunda estrofa se encuentra desde el texto 72 al texto 75. Destaca la importancia de la salvación que Dios ha realizado en favor de su pueblo amado y la conexión entre la acción de Dios y la promesa hecha a los padres. Hasta aquí la redención y la salvación se han descrito en términos de fidelidad de Dios a las promesas hechas por sus profetas a David. De aquí que la segunda estrofa pasa la atención de la alianza con David y sus descendientes a la alianza con Abraham y su descendencia. Comienza refiriéndose a la cualidad principal de Dios en cuanto a su parte en la alianza, es decir, su misericordia. Fíjese que en hebraico el vocablo es Gesed, que manifiesta la misericordia firme expresada entre dos personas, con buena voluntad. El valor de este vocablo involucra misericordia, bondad, benevolencia, dignidad, caridad, gracia, compasión, como también el ejemplo de Dios en su cualidad tradicional, que en hebraico es el vocablo emet, que manifiesta la fidelidad a la alianza una vez que se ha llevado a cabo. La tercera estrofa va desde el texto 76 al texto 79. Aquí encontramos el anuncio de la misión de Juan el Bautista como precursor del Mesías. Dentro del contexto narrativo se observa el recurso literario llamado hipótesis, es decir, se trata de una afirmación que se utiliza como punto de partida para un análisis. Debe ser específica, comprobable y explicativa. Esta responde la pregunta, ¿qué irá a hacer este niño? Aquí se oye el eco de la resonancia veterotestamentaria. Una voz que grita desde el desierto, preparadle el camino al Señor. Mira, te envío mi mensajero por delante para que te prepare el camino. Fíjese que es aquí la única vez que se llama a Juan el Bautista profeta del Altísimo. Era de esperar que cuando visitara a su pueblo, este profeta del Altísimo no solo reconocería al Cristo, el Mesías prometido, sino que además con su bautismo de arrepentimiento, Juan ofrecía al pueblo una experiencia o conocimiento de la necesidad de la salvación de Dios en Cristo Jesús. La tercera parte del cántico es la conclusión. Esta va desde el texto 78 al texto 79. En el himno de alabanza, la conclusión suele recapitular los temas del cántico. En la primera estrofa expresa la visita de Dios. La segunda estrofa manifiesta la misericordia de Dios. En la tercera estrofa, Juan el Bautista va adelante del Señor para preparar sus caminos. La conclusión se centra en la luz que nace de lo alto, con la que Dios nos ha visitado, mostrando su misericordia, es decir, al Señor Jesús, que será precedido por el Bautista, desde las entrañas de la misericordia, es decir, desde la intimidad de Dios manifestada en su misericordia y en su gracia. El sujeto que nos visita es un amanecer, una aurora, una luz que procede de lo alto. Esto es el Cristo, el sol de justicia, el lucero de la mañana. Esta imagen de luz que aparece nos lleva a la imagen de los que yacen en tinieblas y en sombra de muerte. Es decir, la luz escatológica del Mesías iluminará pronto las tinieblas del mundo de los mortales. La paz es el estado de armonía del pueblo que se ve liberado de sus enemigos y vive en la comunión con su Dios.
Fíjese que podemos observar 7 aspectos notables del cántico de Benedictus de Zacarías. Primero, la alabanza y gratitud. Es un cántico de alabanza y gratitud hacia Dios por su acción salvadora en favor de su pueblo. Segundo, cristología. El Benedictus presenta una cristología que destaca la importancia del Mesías prometido como Salvador y Redentor de su pueblo. Tercero, la soteriología. El cántico enfatiza la salvación que Dios ha realizado en favor de su pueblo, liberándolos de la esclavitud y del temor de sus enemigos. Cuarto, la misericordia y la fidelidad. Benedictus destaca la misericordia y la fidelidad de Dios hacia su pueblo, la cual se manifiesta en el advenimiento del Mesías prometido. Quinto, el pacto y la promesa. El cántico menciona el pacto y la promesa de salvación que se cumple en el advenimiento del Mesías prometido en la persona de Cristo. Sexto, la misión de Juan el Bautista. El cántico anuncia la misión de Juan el Bautista como precursor del Mesías que prepara el camino del Señor. Séptimo, la iluminación y la salvación. El cántico destaca la importancia de la iluminación y la salvación que Dios realiza en aquella aurora que nos visita, que es el Cristo, el sol de justicia y el lucero de la mañana, en favor de los que están en tinieblas y en sombra de muerte. Para que usted también pueda expresar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.